¿Cómo están mis estimados amigos? Retornando para apoyar a nuestros estudiantes de primero y segundo grado de educación secundaria en el desarrollo de la actividad número 8 de Ciencia y Tecnología. Diseñamos y elaboramos una compostera casera como una alternativa de solución a la contaminación del medio ambiente o al calentamiento global. Esta actividad es la última en Ciencia y Tecnología del año, mis queridos estudiantes. Vamos a resolverla. Bien, nos dice que en la actividad anterior hemos diseñado una estructura compuesta que solucionó un asunto público. En esta actividad diseñaremos y elaboraremos una compostera casera como una alternativa de solución para reducir el incremento de los gases del efecto invernadero y estableceremos compromisos que serán incluidos en el acta. Iniciemos la aventura. Ahora que hemos conocido cuál es la relación existente entre los gases que permiten los residuos sólidos al ser quemados y el efecto invernadero, es momento de diseñar y construir una solución tecnológica para reutilizar los residuos orgánicos. Primero, entonces, determinamos una alternativa de solución tecnológica, ¿no? Observamos el video, ¿no? ¿Qué son residuos sólidos? Les invito pues a observar el video. Les voy a dejar el link en comentarios para que lo vean, y ahí nos habla sobre los tipos de residuos sólidos, ¿no? Y luego, con ello, vamos a responder este cuadrito, el primer cuadrito que nos dan. Nos dice manejo adecuado y manejo inadecuado, tipos, residuos orgánicos y residuos inorgánicos. Completamos el cuadrito de esta forma, podría ser, ¿no? Los residuos orgánicos, el manejo adecuado sería que podemos reciclar, es decir, separar de los otros residuos sólidos, ¿no? Justamente lo que vamos a hacer en esta actividad. Podemos reciclarlo convirtiendo en compost, ¿no? Y la forma inadecuada sería que lo botemos o desechemos mezclado con los otros residuos sólidos, ¿no? Y esto conlleva pues a que se genere gases que contaminan el medio ambiente. Y los residuos inorgánicos, vamos a ver, el uso adecuado sería podemos reducir, es decir, comprar solo lo que es necesario. Por ejemplo, llevar nuestra bolsita para traer, para que no estemos juntándonos o llenándonos de más bolsas. También podemos reutilizar, por ejemplo, podemos reutilizar las botellas descartables, ¿no? Convirtiendo en maceteros o portadores de objetos, etcétera. Podemos reutilizar también las cajas, los tarros, los tarritos para contener algún producto, ¿no? Y también podemos reciclar, separando por tipos, ¿no? Los plásticos separados, los metales separados, y reciclarlos, venderlos. Y separar de los orgánicos, papeles y cartones totalmente separados. Eso se llama reciclar. Continuemos nuestra actividad. ¿Qué nos pide? Nos pide que dialoguemos en familia sobre la importancia de seleccionar los residuos orgánicos generados en el hogar para diseñar y elaborar una compostera casera como una alternativa de solución. Ante esta situación, recordemos las preguntas de la actividad 6 que nos ayudarán a proponer acciones. Y estas son, ¿no? Respondemos. Entonces nos dan un cuadrito para poder responder. ¿Qué uso le damos a los residuos orgánicos como la cáscara de papa, frutas, entre otros, generados de la actividad diaria de nuestro hogar? Entonces podemos responder, las botamos junto con los otros residuos sólidos al carro recolector de basura. Ese es un uso que le damos. Otro podría ser, otros seleccionan para dar alimento a los puerquitos o a las chanchitos. Otros seleccionamos para dar alimento a los cuyes, ¿no? Las cascaritas de la papa, de las habitas, le damos a nuestros cuyes. Entonces, en sí le damos diferentes usos, ¿no? Entonces ustedes coloquen más usos que le den en su hogar de estos residuos orgánicos, ¿no? Ahora, ¿qué solución tecnológica podemos sugerir en la comunidad para el manejo adecuado de los residuos orgánicos? Bueno, lo que planteamos en esta actividad, ¿no? Podemos
proponer que se confeccione la compostera casera, ¿no? Que puede ser de tipos de madera o plástico, ¿no? Formas, puede ser un prisma rectangular, puede ser forma cilíndrica, de cualquier forma, ¿no? La cosa es que se pueda utilizar para que estos residuos sólidos orgánicos se transformen en compost, o que viene a ser una tierra reutilizable o abono, ¿no? Para las plantas. ¿Cuáles serían las principales características que debe tener una compostera casera? Puede ser cajas de madera o plástico, poseer agujeros en la base para expulsar los líquidos lixiviados, es decir, de preferencia que no tenga fondo, ¿no? Porque esté encima de la tierra. Tener una tapa no hermética para que no entre el agua de la lluvia. Ubicarse en un lugar accesible, debe estar en un lugar donde podamos manejarlo adecuadamente. Ubicarse idealmente bajo la sombra, que no le caiga mucho el sol, porque de repente va a secar todos estos residuos orgánicos en vez de convertirse en compost. Tener al menos 2 compartimientos o módulos de compost, ¿no? Una para que pongamos los residuos orgánicos y el otro ya se va procesando, por lo menos 2. Y si podemos hacer una batería, mejor todavía, que en varios módulos, ¿no? Donde podamos estar procesando el compost. Nos dice ahora, tomemos en cuenta, los residuos orgánicos se descomponen naturalmente. Estos presentan las características de desintegrarse o degradarse rápidamente, transformándose en otro tipo de materia orgánica, ¿no? Según esto, Mantra 2014. Se procesan generalmente por alguna técnica de compostaje y provienen de hogares, industrias, plantas de tratamiento, la agricultura, la horticultura y la silvicultura, entre otros, ¿no? Hay que tomar en cuenta esto, ¿no? De que estos compuestos orgánicos lo que hacen, se desintegran rápidamente, y lo que tenemos que conocer, si se desintegran al medio ambiente, generan pues gases que aumentan los gases del efecto invernadero. Bien, 2. Diseñamos una alternativa de solución tecnológica, ¿no? Tengamos en cuenta las características o requerimientos con lo que debe contar la compostera casera. Para ello leeremos el texto, ¿no? Debemos leer el texto que está en la parte inferior de nuestra ficha. Con ello aprenderemos muchos conocimientos científicos. Rápidamente revisando, podemos encontrar que es una compostera casera. Nos dice pues, la compostera casera es para procesar, ¿no? Todos los residuos orgánicos que se producen en nuestro hogar, y podemos convertirlo en compost, ¿no? Y aquí nos habla de qué está formado los compuestos orgánicos. Entonces, los residuos orgánicos están formados en su mayor parte por agua. Recuerden que el 70% de un residuo orgánico es agua. Suelen ser muy inestables, ya hemos visto que se degradan fácilmente, y si se degradan en el medio ambiente, aumentan los gases del efecto invernadero, y es lo que vamos a evitar. Son biodegradables, es decir, se van descomponiendo de forma natural, ¿no? Y la descomposición sirve de abono para las plantas. ¿Son un problema los residuos orgánicos? Claro que sí, si lo dejamos al medio ambiente van a ser problema. Por ejemplo, no nos ayudaría a reciclar. ¿Por qué? Porque comienza a ensuciar el papel, el cartón, y no podríamos separarlos, ¿no? Generan gases durante su transporte. Cuando se lleva a los lugares donde se va a depositar, van generando gases que incrementan el efecto invernadero. Su descomposición no controlada genera indudablemente sustancias que contaminan el agua, sustancias que contaminan el suelo, el aire, etc. Por lo tanto, son contaminantes. También podemos encontrar qué es una compostera, ¿no? ¿Qué es una compostera? ¿Qué es el compost? Es la práctica en la que propiciamos la transformación biológica de los restos vegetales en abono. Eso es en sí el compostaje. ¿Y cómo es una compostera casera?
La compostera casera doméstica se puede hacer simplemente con una pila de desechos orgánicos, ponerlo en un lugar, ¿no? Y para ello podemos usar vasijas, ¿no? Ya sea de madera o de plástico. Bien, esta compostera podemos tener en nuestro jardín, ¿no? Es el lugar más adecuado. Si no tuviéramos jardín, la lectura nos dice que podríamos elaborarlo en nuestra azotea, en la terraza, ¿no? Y aquí nos dan algunas características de la parte más importante: compostera en espacios reducidos, la cual es nuestra situación, ¿no? Compostar en espacios reducidos sí es posible, ¿no es cierto? En estos casos el compostaje se realiza en contenedores de diversos tipos, entonces hay que construir este contenedor. Puede ser estáticos, giratorios, de madera o plástico, puede ser autoconstruido o puede ser comprados, ¿ya? Para ello, estas composteras deben tener estos requisitos: poseer agujeros en la base para expulsar los líquidos lixiviados, o de preferencia, si vamos a instalar esta compostera en el jardín, que no tenga fondo, o sea, que no tenga base, que esté en contacto directo con la tierra del jardín, es mucho mejor. Debe tener una tapa no hermética. ¿Para qué? Para proteger del agua de las lluvias, ¿no? No debe caerle, el agua que echemos debe ser controlado, ¿ya? Debe ubicarse en un lugar accesible, debe estar donde podamos manejar, es decir, sacar ya el compost, cambiar, ¿no?, los restos orgánicos. Debe ubicarse idealmente bajo la sombra, no que no le caiga mucho el sol. Entonces, de preferencia, si hacemos en nuestro jardín, le podemos poner una manta que le dé sombra a nuestra compostera. Tener al menos 2 compartimientos o módulos. ¿Para qué? Para que en uno pongas los residuos orgánicos y en el otro ya se esté procesando así. Y si ese es como mínimo 2. Y si podemos crear más compartimientos, mucho mejor, ¿no? Se procesa mucho mejor el compost. Muy bien, ¿y qué debemos procesar? Claramente dice que debemos procesar los residuos orgánicos vegetales. Los restos de origen animal no lo compostaremos, ¿no?, en el hogar, ya que su tratamiento es más complejo desde el punto de vista sanitario. Eso hay que tener en cuenta. Una vez hecha la lectura, podemos responder las preguntas que nos hacen. ¿Qué propiedades debemos tener en cuenta en los materiales que utilizaremos para la composta casera? Que sean residuos sólidos vegetales. El único residuo animal sería la cáscara de huevo, recuerdes. ¿Qué ventajas tendría utilizar materiales reciclables que tenemos en casa? Bueno, las ventajas es tener a la mano, ¿no es cierto?, estos materiales. No demanda gasto alguno en conseguirlo. Además, apoyamos a contrarrestar la contaminación ambiental. Y además, podemos decir aquí, nos ayudaría a reciclar los otros residuos sólidos, es decir, no ensucia ya el papel que podríamos separar, ¿no? ¿Qué otros materiales del entorno podríamos utilizar que nos permitan mejorar la composta casera? Podríamos usar las hojas secas de las plantas, ¿no? Eso nos va a ayudar. El aserrín, si es que tenemos cerca algún taller de carpintería, podríamos usar ese aserrín. Excremento de aves, si es que tenemos un corral de gallinitas, podríamos usar el excremento de aves. Y el excremento de cuyes, si es que estamos criando cuyes. Entonces, imagínense, esto mejoraría el compost que vamos a producir. ¿Qué requerimientos debe cumplir la solución tecnológica? Pensemos, por ejemplo, la instalación, uso, beneficio, entre otros. Estos serían los requerimientos, ¿no? Sistema de ventilación para permitir la entrada del oxígeno. Tiene que estar en un lugar donde esté ventilado, ¿no?, que corra el aire. Sistema de cierre lateral para mantener las condiciones óptimas de temperatura. O sea, no debe tener huecos grandes en las caras laterales del contenedor, ¿no? Porque si no, saldría mal olor y muchas otras situaciones no agradables. Por lo tanto, debe estar cerrado la parte lateral del contenedor. Sistemas de cierre superior para evitar la inundación por lluvia. Entonces,
centímetros. Debe tener una tapa, hemos dicho, ¿no? En la parte superior, para que no entre agua más de lo que nosotros agregamos. ¿Qué más? Facilidad para abrir y manejar los residuos orgánicos. Debe estar fácil para poder sacar el compost o colocar también los residuos orgánicos. No debe tener base para permitir la entrada del aire y el ingreso de los organismos que habitan en el suelo y son los responsables de la descomposición de los materiales. Entonces, que no tenga base, de preferencia lo colocamos encima de la tierra para que los microorganismos que descomponen fácilmente se reproduzcan dentro de nuestra compostera. Continuemos. Aquí dice, ten en cuenta que todo aquello que incorpores o modifiques a fin de darle mayor funcionalidad a la compostera casera es parte de una innovación. Representemos la compostera casera en un gráfico con medidas escalas. Más o menos podría ser esta, ¿no? Las alturas recomendadas. Si estamos haciendo en el jardín, solo lo haríamos hasta la línea amarilla, ¿no? Hasta la línea le estoy poniendo amarilla. Si es que es en el jardín, no necesitaría base. Pero si hacemos en nuestro techo, es decir, en la parte, nuestra azotea, entonces ahí sí tiene que tener base, ¿no? Y como las macetas, ¿no? La parte inferior tenga una salida para que salgan los líquidos lixiviados. Eso tenemos que verificar. Y las alturas serían estas, ¿no? En la parte inferior debe haber tierra de 20 centímetros más o menos, 40 centímetros de altura de residuos orgánicos, y encima vamos a colocar también tierra para que no salgan los gases, unos 20 centímetros. Y la forma más o menos podría ser rectangular, cilíndrica, más o menos aquí estamos planteando una forma rectangular, 60 centímetros de largo, 40 centímetros de ancho y 60 centímetros de alto, y sin base para el jardín. Y si es para la azotea, ya saben que tienen que aumentarle 20 centímetros para que pongan la tierra a la parte inferior. Continuemos. Elaboramos, dice, un diagrama de flujo que muestre la secuencia para la elaboración de la compostera. Puede tomar como referencia lo propuesto. Ya nos propone la actividad y es el diagrama, está muy bien, la utilizamos ese diagrama, ¿no? Ubicamos un espacio, luego recolectamos una caja de madera, podría ser, luego recolectamos los residuos orgánicos, luego hacemos orificios en la base del cartón o de la caja de madera. También podría ser una caja de cartón, pero de preferencia habría que taparlo con plástico para que no se malogre por la humedad. Agregar los residuos orgánicos. Agregamos los residuos orgánicos, luego tapamos con tierra, ¿no? Habíamos visto ya el esquema. Y aplicamos agua cada 2 días, le echamos agüita para que no seque y para que se transforme en compost todo el residuo orgánico gracias a los microorganismos que van a comenzar a descomponer. Describamos los pasos para construir la compostera casera, indiquemos los materiales e instrumentos de medición utilizados. Aquí estoy planteando una compostera de madera, ¿no? Podrían ser también de cartón, ya les he dicho, podría ser de cartón, pero de preferencia cubrirlo con plástico para que no se remoje el cartón fácilmente. 1. Ubicamos en un espacio en nuestro jardín o en nuestra terraza, si no tenemos jardín. Ya saben que para la terraza necesitamos 20 centímetros más de altura. 2. Construimos 2 prismas rectangulares con las caras laterales de 60 centímetros por 40 centímetros y altura de 60 centímetros y sus respectivas tapas, ¿no? Que podrían ser ¿de qué? Tablas o triple, clavos de madera, martillos, etcétera, ¿no? Que necesitamos. Alternativa 2 podría ser desfondar cilindros de plástico pequeños. Podemos usar esos baldes de 20 litros de capacidad que lo podemos comprar en la ciudad y lo podemos quitar el fondo y en nuestro jardín construir una compostera de forma cilíndrica. Ahora dice que también consideremos las medidas de seguridad para tener en cuenta. Para ello podríamos decir que debemos usar guante de trabajo, ¿no? Y además la mascarilla, de repente también es bueno seguir usando la mascarilla, especialmente por lo que vamos a trabajar con residuos orgánicos. Calculemos los costos, dice, para la elaboración, y aquí nos dan una tablita y vamos a calcular más o menos, ¿no? Los materiales accesorios, necesitaría tablas de 60 centímetros,
cada uno sería 2 soles, son cada tablita, son 20 que necesito, estaría 40 soles, ¿no? Unidades. Tablas de 40 centímetros para la otra cara lateral, de 40 centímetros, más o menos estaría a 1 sol cada unidad, 20 también necesitaría unos 20 soles. Clavos de madera, necesitaremos 1/4 de kilogramo, ¿no? 1/4 de kilo, 5 soles aproximadamente. Sumando necesitaríamos 65 soles. Ahora, si ustedes han preferido hacer de los baldes de plástico, podríamos poner aquí, ¿no? Accesorios, 2 baldes de plásticos, ¿no? Baldes de plástico 2, cada uno está 5 soles, total 10 soles. Y necesitaríamos de repente un cuchillo, una sierrita para poder cortar, ¿no? Que estaría otros 5 solcitos, entonces 10 soles total, más económico de plástico. Ustedes hacer su presupuesto, depende del material que ustedes usen. Si es de cartón, comprarán una caja de cartón, plástico tantos metros y luego calculan todo el dinero que les va a costar su caja compostera. Continuemos. Recordemos que este es un modelo de presupuesto, puedes innovar y plantear otros modelos, ¿no? Recuerda que eso solamente son ejemplos, ¿no? Realicemos un cronograma para diseñar y elaborar la compostera, consideremos desde la selección de materiales hasta los ensayos. Entonces aquí yo lo he puesto por días, ¿no? Primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día. Entonces vamos a ver el diseño. El diseño lo haremos en el primer día, en un día. Luego vamos a adquirir los materiales, tabla, clavos, martillo, en este caso si es de madera. Entonces el segundo día lo vamos a adquirir, ¿no? Elaboración del compostador. Podemos ser el tercer día, lo elaboramos las cajitas o las prismas rectangulares, ¿no? Puesta en prueba, ya sería el cuarto día y el quinto día, lo ponemos en prueba. Y así sucesivamente vamos a controlando. Ese sería un cronograma. Como les digo, estos son sugerenciales, ustedes vean en cuántos días lo pueden realizar. Luego, ¿cómo impactará en el ambiente los materiales utilizados? Justificamos la respuesta. Bien, podemos justificar, se están utilizando maderas, ¿no? Para nuestra compostadora. Por lo tanto, no crea contaminación en el ambiente instalado. Esta madera no va a crear cambios en el medio ambiente, ¿no? No hay impacto ambiental de nuestro planteamiento tecnológico. ¿De qué manera comprobaríamos el funcionamiento de la compostera? Colocando los residuos orgánicos y esperamos días para su transformación, ¿no es cierto?, en compost, ¿no? Implementamos y validamos la alternativa de solución tecnológica, ¿ya? Realizamos los pasos que se han propuesto en el diseño considerando el uso de los materiales. Aquí no vamos a contestar nada, solo que vamos a ejecutar todo lo que hemos planificado. En eso consiste implementar, ¿no? Ponerlo en práctica, y lo que sí les recomiendo es que comiencen a grabarse pequeños videos o fotografías de lo que están haciendo. Eso sería la ejecución. Luego nos dice, registremos aquellas observaciones o ajustes que se realizan durante la elaboración de la compostera. Entonces vamos a registrar y cuál fue lo más fácil, ¿no? En este caso yo puedo registrar que si bien es cierto planifiqué hacer una compostera de madera, al final me convencí que mejor me compro los baldes, son más fáciles, ¿no? Fue más fácil elaborar a partir de los baldes de plástico y sacarle el fondo, ¿no? Eso fue más fácil, puedo colocarlo. Y si ustedes han hecho algún cambio, igual ponen qué cambios hicieron, se coloca aquí, ¿no? Y le puedo poner una fotito, ¿no? Ahí está el balde, ya no tiene fondo, aquí el fondo, entonces ya tranquilo. El compostera funciona con baldes, puede ser una pila de baldes, ¿no? Aquí hay 3 baldes. En este caso, cuando es una pila, lo único que hacemos es que el fondo le hacemos huequitos, ¿no? Para que el agua que echemos en la parte superior vaya bajando hasta la parte inferior. En este caso son 3 composteras diferentes, solo que el fondo no está desfondado, sino tiene agujeros. Todos tienen agujeros en la parte de la base. Continuemos. Ahora respondemos las siguientes preguntas a medida que estamos construyendo la compostera casera. Entonces aquí nos dan una serie de preguntas, ¿no?
Ubica un espacio de la casa para instalar la compostera. Podemos utilizar envases descartables de plástico o una caja de cartón. Hacemos orificios pequeños en la base para que pueda respirar. Una vez armada la compostera, añadimos hojas secas y luego una capa de residuos orgánicos de menor a mayor peso. Y finalmente le agregamos una capa de tierra negra. ¿Por qué la compostera debe ser firme y segura? Es la pregunta. Porque debe contener los residuos orgánicos hasta que se descompongan y se conviertan en compost. Por eso debe ser fuerte, ¿no? Y segura. Además, debe soportar la humedad a la que esté sometido, ¿no? Durante este proceso. Esa sería la respuesta. La otra, ¿el envase o recipiente utilizado será apropiado para la cantidad de residuos orgánicos como la cáscara de papa o frutas, entre otros? Depende de lo que ustedes hayan utilizado, ¿no? En este caso yo voy a contestar que hemos utilizado los baldes de plástico, ¿no? Como el residuo orgánico producido en casa sí es suficiente, además se puede elaborar una batería de baldes compostadores. Los baldes es suficiente para los residuos que se producen en casa, ¿no? Ustedes contesten de lo que hayan usado, si han hecho de madera, si es adecuado o no, si han hecho de cartón, es adecuado o no, contesten. ¿La cantidad de cada material utilizado en la compostera será suficiente para obtener el compost? Y sí, garantizando que los materiales usados son residuos orgánicos, sí son suficientes. Entonces, lo que tenemos que verificar que lo que estamos usando sean residuos orgánicos de origen vegetal, recuérdense. Entonces, sí se va a garantizar que va a convertirse en compost, ¿no? Ahora, si varía la temperatura dentro de la compostera, ¿qué sucede con el tiempo de descomposición de los residuos orgánicos? Aquí vamos a contestar más o menos: a mayor temperatura el proceso se debe acelerar, ¿no? A menor temperatura requerirá mayor tiempo. Hemos dicho que la compostera debe estar en la sombra. Entonces, si dentro de la sombra tenemos una buena temperatura, la descomposición va a ser más rápida. Continuemos. Si utilizamos un envase descartable de plástico, ¿tendremos los mismos resultados que si utilizamos una caja de cartón? Claro que sí, ¿no? ¿Por qué? Ya que el material de la compostera no interviene en el proceso de conversión del compost, solamente lo contiene. Si no regamos la compostera, ¿qué ocurrirá con los residuos orgánicos? Se tendría que secar, ¿no? Si no regamos, se va a secar y demorará en la conversión del compost. Bien, continuemos contestando. ¿Obtendrías un compost de calidad si añadimos a los composteras huesos, excremento de animales, de gato, de perro? ¿Por qué? Sí, porque estos excrementos contienen microorganismos que ayudan a descomponer los residuos orgánicos. Esa sería más o menos la respuesta que podemos dar. Continuemos. ¿Cómo contribuye a mejorar la calidad del ambiente el compost? Los gases que se ocasionan no se expanden en el medio ambiente. ¿Por qué? Porque están tapados con tierra. Recuérdense que debemos tapar nuestra compostera con una capa de 20 centímetros de tierra. Y el compost es un abono que no contamina el suelo y produce plantas bien fortalecidos, ¿no? ¿Qué problema identificamos durante la construcción de la compostera? Ustedes anoten los problemas que hayan tenido al construir su compostera, ¿no? Entonces, la construcción con madera requiere más trabajo, ¿no? Y su durabilidad es poca, ya que se afecta por la humedad. Y si han hecho de cartón, mucho más débil, ¿no? La caja de cartón, porque se humedece. Entonces, coloquen aquí todos los problemas que hayan tenido. ¿Realizarías algún ajuste o cambio según los requerimientos propuestos? Comenta la razón de esta modificación. Es preferible utilizar recipientes de plástico, ya que son más resistentes a la humedad. Ahora la actividad nos pide evaluar y comunicar el funcionamiento y el impacto de la alternativa de solución tecnológica. Para determinar el funcionamiento de la compostera debemos realizar las pruebas o ensayos. Para ello ten en cuenta la temperatura, la humedad, la presión y la selección de los residuos orgánicos sugeridos. ¿Ya? Entonces hay que anotar, mis queridos estudiantes, la temperatura con un termómetro, la humedad más o menos, el riego cada 2 días, tener en cuenta, la presión, es decir, la altura de la compostera, mucho mejor si está en forma de pilas, etc.
todo eso hay que anotar. Finalmente respondemos, ¿cuáles serían las características del compost para evidenciar el funcionamiento de la compostera? Bueno, debe tener una dureza muy baja, debe ser una tierra suave, color negruzco, ¿no? Color negro, y no tener mal olor. Esas serían las características de un buen compost. ¿Consideremos que esta solución tecnológica disminuye el incremento de los gases del efecto invernadero? Sí, porque no salen al medio ambiente, más bien se difunden dentro del suelo. Revisemos los requerimientos o características que se propusieron al inicio y verifiquemos si la compostera cumple con ello. Entonces nos dan un cuadrito para evaluar. ¿Los materiales deben tener un costo mínimo y ser accesibles? Sí cumple, ¿no? Se optó por baldes de plástico, eran baratos, mucho más económicos, nos resultó los baldes de plástico. ¿La instalación de la compostera se encuentra en un ambiente techado? No, en este caso, no le pongo no, pero podría techarlo con una ramada, ¿no? Cada balde tiene su propia tapa, le hemos puesto, ¿no? ¿Está ubicado en un lugar específico del hogar de tal manera que se aproveche su uso? Sí, lo ubiqué en el jardín, si es que lo he ubicado. Y los que han ubicado en el techo, en la terraza, lo ubiqué en la terraza, ¿no? Ustedes coloquen. ¿Los residuos orgánicos son los sugeridos por el compost? Sí. Los residuos vegetales, solo residuos vegetales, ¿no? Y si han usado excremento de los animales como del cuy, le pondrán por los excrementos del cuy. ¿Promueve el uso de la aplicación de las 3 Rs? Sí, porque se selecciona los residuos orgánicos, por lo tanto estamos promoviendo el reciclaje, ¿no? Y además esto ayuda a que los demás residuos no orgánicos, por ejemplo las botellas, sean reutilizables, también se pueden reutilizar, ¿no? Entonces sí ayuda. Veamos, ¿obtenemos beneficios para aportar a disminuir los gases del efecto invernadero como el metano? Sí, porque comprobamos que no se emiten malos olores. Con esto, si nosotros vamos a nuestra compostera y no detectamos fuertes olores, estamos contribuyendo a que no se genere el gas metano, porque el gas metano ustedes van a detectarlo por el mal olor que se emite en el ambiente, el olor a podrido, ¿no? Ese es el metano. Continuemos. ¿Qué proponemos para incrementar la eficiencia de la compostera? Construir un ambiente techado para colocar la batería de composteros, ¿no? Agregar lombrices en la compostera, esas serían las propuestas para mejorar. Expliquemos la razón de estos ajustes o sugerencias sobre la base de los conocimientos científicos o de la práctica locales. Puede ser en relación a la temperatura, el tipo compostera, la cantidad de material o el tipo de recipiente. La producción del compost puede venderse por kilos, ¿no? Si es que producimos, es una razón por la cual debemos mejorar. Luego, las lombrices ayudan a producir el humus, lo que mejora la calidad de nuestro compost también, ¿no? Podemos colocar estas razones con las cuales debemos mejorar. También aquí podemos poner, ¿no? Los excrementos de los animales mejora la calidad del compost. También es otra razón. Elaboremos 2 compromisos en la familia para reutilizar los residuos orgánicos y reducir el incremento de los gases de efecto invernadero y el impacto que causa el ambiente, ¿no? Entonces aquí ya ustedes hacen su compromiso, ¿no? Para reutilizar. En este caso vamos a reutilizar, por ejemplo, los envases de plástico para hacer de repente adornos, maceteros, etcétera. Es un compromiso. Y los residuos orgánicos, practicar y hacer compost, ¿no? Con nuestros residuos orgánicos. Hasta ahí, mis queridos amigos, espero que esta última actividad les ayude. Será hasta próxima oportunidad.